Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Soy su servidor, Pastor Jorge Huanca, aquí en la Iglesia Calvario. Estamos en una vez más en una transmisión en vivo este domingo 20. Buenos días a cada uno de ustedes. Y quiero enviar un saludo especial a cada papá por el Día del Padre. Que el Señor les bendiga, que el Señor prospere sus vidas, que el Señor prospere sus almas, especialmente de cada padre piadoso, creyente, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestra reunión haciendo una pequeña oración para iniciar en este tiempo. Acompáñenme orando, por favor. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este momento precioso que podemos comenzar este domingo, este nuevo día, Señor. Estamos dedicándolo para contigo. Queremos, Padre, que tú te glorifiques, que tú te honres, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Oramos por cada padre creyente en medio de este tiempo, en medio de este mundo, aquí especialmente por los padres de la Iglesia Bautista Calvario y por todo padre cristiano que se siente comprometido, Señor, contigo, de vivir una vida que a ti te agrada, de dejar, Señor, bajo nuestros hijos el mejor legado que podemos darle, el conocimiento de Dios. Padre, gracias te damos por el Padre que eres tú, el Padre que nos cuidas, que nos guardas, que nos has engendrado, que nos has dado la vida eterna, que nos das oportunidad, que nos das tu misericordia, que día a día, Señor, tienes compasión de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre amado, por todo tu cuidado, por todo tu amor en nuestras vidas. Ahora te suplicamos que tú nos ayudes durante todo este día, toda esta mañana, parte de la tarde, de poder aprender de tu palabra. Guía nuestra mente, guía nuestros corazones. Padre, permítenos dedicarte con toda devoción, Señor, este tiempo precioso. Ayuda a cada creyente a pensar, a considerar la palabra preciosa de su Dios. Te suplicamos a ti, Padre Celestial, que eres el papá por excelencia, que tú bendigas toda la vida de tus hijos y bendigas especialmente de aquellos hombres que han, Señor, tomado la fe como un modo, un estilo de vida. Ayuda a cada hombre de fe a vivir, Señor, el Evangelio y a morir también, Señor, por el Evangelio. Te damos las gracias por este precioso día. Ayúdanos, conduce nuestras mentes durante todo este precioso culto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo. Cada domingo nos reunimos a las 11 de la mañana para este culto y que está transmitido a través de la Iglesia Calvario por medio de la página de nuestra iglesia, por medio del Facebook. No estamos principalmente en el Facebook, estamos, mis queridos hermanos, considerando sobre todo nuestra relación personal con Él. Y aquí estamos reunidos para poder alabarle, crecer, aprender de su palabra. Una vez más, gracias a todos los que están añadiéndose a esta transmisión. Que pueda ser hoy día un día de bendición especial para tu vida. Y honren al Padre Celestial principalmente, y sí también honremos a nuestros padres. Gracias, Padre, a ti especialmente, Padre creyente, que amas y temes al Señor. Y hoy día, mis queridos hermanos, me he tomado la libertad de cambiar un poco los temas para la enseñanza. Quiero hablar, hermanos, en este día sobre justamente qué significa ser un padre y cuál es el legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Y el principal tema que vamos a coger aquí, el tema grande en esta mañana, va a ser sobre el legado. Pero vamos a ver cómo dejar un legado. Vamos a estudiar el libro de Génesis, pero el capítulo 18, y vamos a ver en la vida de Abraham que él deja un gran legado para sus hijos. Y vamos a ver preciosas verdades en este tiempo, en esta mañana, en la escuela
dominical. Primeramente, quiero explicarles a ustedes qué significa la palabra legado, qué es el término legado. Aquí vamos a usar un diccionario para que nos ayude a saber qué significa el término legado. Legado es generalmente el acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona. Es decir, que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, si nosotros dejamos en forma específica y concreta aquellas cosas que tenemos a otra persona en un testamento, eso es legado. Oh, y cuán interesante es en nuestras vidas, pues, tener una herencia, ¿no? Es dejar una herencia a otras personas. Oh, cuánto quisiéramos dejar o que nos dejen, ¿no? Creo que más nos gustaría que nos dejen algo grande, una buena y gran cuantiosa fortuna para poder vivir, que nuestros padres nos hereden. Y como padres hacemos el esfuerzo, juntamos cosas, juntamos bienes y tratamos de que nuestros hijos reciban un legado, una herencia, algo específico para la vida. Y esa es la idea, hermanos. ¿Cuál es el legado que estamos dejando a nuestros hijos? Ciertamente este hombre Abraham, del cual vamos a hablar hoy día en Génesis capítulo 18, sí fue un hombre rico y dejó a sus hijos mucha riqueza. Pero una de las grandes cosas que Abraham dejó a sus hijos no fue las riquezas, sino fue un legado. Y ese legado es el vivir, el servir, el guardar la palabra del Señor. Y eso es lo maravilloso que vamos a ver hoy día en esta mañana. A cada padre está dedicada esta parte de la enseñanza aquí en la escuela dominical, dejando un legado, como nos dice aquí en Génesis 18. ¿Qué legado estoy yo dejando a mis hijos? ¿Qué legado, qué herencia en mi testamento voy a dejar a mis hijos? Como les dije, ciertamente podemos juntar dinero, bienes materiales, casas, y no está mal. Si puedes hacerlo o si Dios te da la bendición de hacerlo, te da la capacidad, el poder para dejar eso a tus hijos, bien. Pero hay una cosa que es sumamente importante. Y vamos a ver en la vida de Abraham, y este capítulo 18 es muy importante para nuestras vidas. Una de las primeras cosas específicas que dejó Abraham a sus hijos es esta profunda comunión que Abraham tenía con Dios. Y Génesis, el capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante, vemos estas cosas en la vida de Abraham. Él tenía eso en su vida y eso seguramente les dejó a sus hijos. Dice la Escritura, verso 1, Génesis 18, 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de 15, le apareció Jehová. Dice que él alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Habían 4 personas en total, Dios y 3 varones más. Y Abraham podía distinguir a Dios porque le conocía. Tenía una profunda comunión con Dios. Y cuando él los vio, miren la profundidad de su comunión y su deseo de estar con Dios. Cuando él los vio, nos narra el texto, en el versículo 2, salió corriendo de la puerta a su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham tenía una profunda comunión con su Dios. Le conocía, sabía quién era. Habían otros 3 varones juntamente con él, pero él conocía a Dios y sale corriendo una vez que él le mira. Quiero notar aquí también, mis queridos hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, verso 8. Miren, Abraham va a comenzar a preparar un gran banquete para ellos. Miren la profunda comunión que tenía Abraham con su Dios.
Verso 8. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hermanos, una de las grandes cosas que desarrolló Abraham y dejó como legado a sus hijos es que él tenía una profunda comunión con Dios. Él sale disparado una vez que ve a Dios, quiere estar con Él. Él está dispuesto a sacrificar de sus cosas y darle a Dios. Qué maravillosa comunión de este hombre. Abraham conoce a su Señor. Y él se sienta, está con ellos, conversa, come con ellos. Hermanos, qué tremendo legado dejamos a nuestros hijos en estos tiempos. Padres, especialmente varones, porque este es un tema que a nosotros nos compete. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay un énfasis, y en el Nuevo también, de que nosotros hombres, padres especialmente, necesitamos dejarles, hombres de Dios, hombres que creen en Dios. Hoy día nosotros los cristianos tenemos la demanda de dejarles a nuestros hijos el legado de tener una profunda comunión con Dios. Salto al versículo 10. Entonces dijo, hablando ahí con Sara, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás. Estaban conversando solamente los varones, vamos a decir ahí, Dios con Abraham. La mujer estaba ahí en la tienda. Pero hermanos, la profunda comunión que tiene Abraham con Dios, de tal manera que Dios va y le va a revelar algo respecto a una promesa que le ha dicho a él, que le va a dar un hijo. Y le dice cómo va a ser, cuándo va a ser. Y Abraham y Sara, como dice, eran ya viejos, más de 100 años. Pero Dios le revela que va a ser algo especial, va a ser algo milagroso. Qué profunda comunión que Abraham tiene con su Dios. Miren, queridos hermanos, miren, queridos creyentes, el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, antes que el oro y la plata y terrenos, que no está mal. No digo que eso está mal, pero más que eso, enséñale a tus hijos y déjales el legado de tener una profunda y buena comunión con Dios. Después que le dice Dios que va a tener un hijo, a pesar de que ya son viejos de edad muy, muy avanzada, ya Sara no tiene, como dice aquí, las costumbres de las mujeres, es decir, ella ya no puede procrear. Físicamente es una mujer estéril, llegó su tiempo, ya no puede procrear. Y está ahí detrás escuchando a Sara y se ríe. Y Jehová le dice a Abraham, no le reclama, la mujer le reclama a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios, tremenda pregunta aquí de parte de Dios, Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero quiero que noten aquí, aunque la esposa fue la que se rió, pero Dios le habla al hombre y le corrige, a él y a su esposa. Oh, hermanos, qué profunda comunión con Dios la cual nosotros tenemos. El creyente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene esa relación profunda con Dios, de amicalidad, de amistad, de compañerismo, pero también de ser ayudado, de ser dirigido, de recibir mandamientos, de recibir promesas y también de recibir correcciones en su propia vida. Su esposa se equivoca y seguramente Abraham está pensando lo mismo. ¿Cómo va a ser posible esto? Pero Dios le puede corregir a Abraham y a Sara. Y Abraham, hermanos, queridos padres, tenía una profunda relación con su Dios. ¿Qué legado vas a dejarles a tus hijos? El primero, déjale una profunda comunión con Dios. Segunda cosa que yo quiero hablar sobre el legado. Dice el texto que estamos leyendo aquí, voy a saltar
al versículo 19. Ustedes saben la historia. Aquí están de paso nomás Dios, Jehová Dios y estos varones. Están yendo hacia Sodoma, pero han decidido ver a Abraham antes. Voy a leer versículo 16 en adelante antes de llegar al 19. Dice la escritura así: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, ahí disfrutando la comunión. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y dice el texto en el verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos. Yo sé que mandará a sus hijos. El texto nos revela que Abraham va a mandar a sus hijos. Estoy dejando una parte al inicio del texto para hablarla al final. Pero, ¿qué significa que Abraham va a mandar a sus hijos? ¿Qué significaba esto? Que Dios tenía la certeza, la seguridad de que Abraham iba a mandar. Abraham, hermanos, iba a dar orden, iba a designar, iba a encargar, vamos a decir, iba a intimar, iba a prescribir. A veces se traduce esta palabra que se mandará aquí como orden, ordenar, prescribir, prohibir, recomendar. Hermanos, Abraham entendía, hermanos, el sentido de autoridad como padre. Y esa es una de las cosas cuando hablamos aquí de mandamiento a los hijos. Papá, una de las cosas que yo quiero animarle con todo mi corazón, que hemos y estamos perdiendo en el tiempo, estamos perdiendo en los años, el sentido de autoridad. Como padres estamos llamados a dar mandamiento a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan escuchar nuestra voz con autoridad. Tenemos que poner dirección a nuestros hijos. Tenemos que poner acá, como dice el texto, darles una responsabilidad. Tenemos que encargarles, tenemos que encomendarles, tenemos que establecer principios para la vida de nuestros hijos. Más que los bienes materiales que, como les dije, no están mal si es que los hay. Necesitas dejar el sentido de autoridad y la dirección para tus hijos. Dos legados grandes que Abraham dejó a sus hijos. Número uno, una profunda comunión con Dios. Y segundo, mandamiento a sus hijos, o sea, el sentido de autoridad. Tercera cosa, hermanos, ahí. Y la autoridad no solamente descansaba en su palabra. La autoridad no solamente descansaba, bueno, así se hace porque yo lo digo. ¿Qué es lo que iba a mandar Abraham? Abraham no iba a mandar mandamientos de hombres, ideas que a él se le ocurrían. Y padres, a veces nos equivocamos en nuestra vida. Cuando guiamos a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos hagan nuestra voluntad. Y no, debemos procurar que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios. A veces puede entremezclarse las dos cosas, pero tenga cuidado de no estar mandando cosas que Dios no ha dicho. Y usted y yo, padre, cada uno de nosotros que tenemos hijos, necesitamos poner ese sentido de autoridad, pero ese sentido de autoridad tiene que descansar en guardar el camino de Jehová. Dice el texto: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, a toda su familia, ¿no? A todos en general, a todos los que vivían, después de sí, y obviamente que Abraham, él iba a cumplir. Después de mí, yo voy a seguir a Dios, pero ustedes también tienen que seguir a Dios. Tienen que guardar el camino de Jehová. El texto aquí, precioso, en el hebreo, la palabra guardar el camino, que guarden el camino, es una palabra que significa vigilar. Es la palabra tamar.
Él va a hacer que ellos estén cerca. La palabra samar significaba estar alrededor, ¿no? Es como alguien está, que estoy cuidando algo y me pongo alrededor. Va a procurar que sus hijos estén alrededor del camino de Dios. Eso es muy importante para la vida, hermanos. Muy importante para nuestros hijos. Hermanos, más que guardar nuestras palabras, nuestras ideas, y ahí tengamos cuidado como familia. A veces podemos tener buenas costumbres en el hogar, buenas costumbres en nuestro país, en el lugar donde te encuentres, pero nosotros no estamos llamados a guardar mandamientos de hombres, sino a guardar, como dice aquí, a estar cerca, a poner vigilia ahí, a cuidar de cumplir el camino de Jehová. No nuestros caminos, no lo que nosotros pensamos, sino guardar el camino de Jehová. Qué precioso legado. Comunión profunda con Dios, el sentido de autoridad con los mandamientos de Dios y el camino de Jehová. Tenemos que dejarlo bien marcado, acercar a nuestros hijos. Esa es la idea de guardar. Ponerlos alrededor del camino de Jehová. Y una de las primeras y grandes cosas es la salvación. Y segundo, los principios que deben ir gobernando su vida de la palabra de Dios. También, hermanos, hablando de qué otro legado más para esta mañana, para nuestros hijos. Hermanos, miren lo que dice aquí. A sus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Esas son las cosas que involucran guardar el camino de Jehová. Es acción pura en obediencia. La obediencia es acción activa, hermanos, ya haciendo justicia y juicio. Y esto hemos hablado en Proverbios ya diversos momentos, ¿no? La justicia de Cristo, la justicia de Dios y el juicio, los decretos de Dios. ¿Para qué? Note ahí lo que dice el texto que estamos hoy día pensando. Un solo versículo, el verso 19. Tremendo pasaje para la vida hoy día y nuestro aprendizaje como padres. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, debe haber, hermanos, en nuestro corazón el hecho de que nosotros debemos procurar que nuestros hijos conozcan las promesas de Dios y aprendan cómo recibirlas. Y para que ellos puedan recibirlas, tienen que guardar el camino de Jehová. Hermanos, no hay mayor legado que podamos dejar a nuestros hijos. No hay mayor herencia, el mejor testamento que podemos dejar a nuestros hijos que que nuestros hijos aprendan a esperar en las promesas de Dios. La mayor promesa de salvación por haber creído en Cristo Jesús. Y hay otras cuantas tremendas y grandes promesas para la vida del Hijo de Dios que vive fielmente bajo su palabra. Yo le animo, mi querido hermano, querido Padre, en este tiempo, en esta mañana, que cada uno de nosotros dejemos estos grandes legados para con nuestros hijos. El último legado, mis amados hermanos, en este tiempo, en esta mañana, aquí con la palabra de Dios. Que yo quiero hablarle del legado. Estaba dejando la primera parte del versículo 19 para terminar y cerrar aquí la enseñanza de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice, cómo comenzó el versículo 19. Dice Jehová, dijo Jehová, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. La frase que quiero resaltar es porque yo sé. Dios sabe, como sabe y supo de Abraham, qué iba a hacer Abraham. Querido creyente, querido padre de familia, en este tiempo, en este día domingo que estás recordando el Día del Padre, y si tú eres padre, mira, Dios sabe lo que tú vas a dejar. Sabe el camino que has determinado seguir. Yo te animo a que tú tomes una determinación en tu corazón. Primero, de que tú mismo busques al Señor y quieras ser
un hombre, un padre fiel. A que aprendas a desarrollar una comunión profunda con Dios. A que entiendas el sentido de autoridad de parte de Dios para tu vida. De que entiendas, aparte del sentido de autoridad para tu propia vida, entiendas también que tú necesitas guardar el camino de Jehová. Así como vas a esperar que tus hijos lo hagan. Tú necesitas mirar las promesas de Dios para que también tus hijos aprendan a recibir las promesas de Dios. Y tú necesitas recordar que Dios sabe lo que vas a hacer al final en tu vida. Pero quiero retarte. Quiero que tomes en serio. Miren, Abraham no fue un hombre perfecto. Aquí mucha de la historia todavía está en un sentido, ya Abraham es un hombre viejo realmente. Pero la historia va a continuar y Abraham va a tener sus fracasos y Abraham va a tener sus pecados. Pero en medio de todas sus luchas, Abraham va a esforzarse para dejar el mayor legado a sus hijos. Que guarden el camino de Jehová. Que tengan una profunda comunión con Dios. Que tengan un gran sentido de autoridad y que aprendan a recibir las promesas de Dios. Tú puedes tomar esa determinación ahora. Aunque en algún momento vamos a luchar y de repente vamos a fracasar en nuestro intento, pero nos levantamos y volvemos a intentar, porque eso es lo que nos diferencia de los demás pecadores. Nosotros somos pecadores redimidos, que sabemos que entendemos que pecamos, pero nos arrepentimos y no seguimos practicando el pecado y nos esforzamos en cambiar porque Dios nos ha salvado y nos ha redimido. Dios conoce qué legado vamos a dejar a nuestros hijos. Es mi oración, es mi deseo en esta mañana que cada padre creyente en este tiempo, Dios pueda mirar tu corazón y decir, este hombre va a tener una comunión profunda conmigo, va a entender el sentido de autoridad, va a guardar mi camino, va a recibir mis promesas, pero también va a dejar ese legado a todos sus hijos, aquellos que vengan después de sí. Tú puedes tomar esa determinación en este tiempo. La mejor cosa que le puedes dejar a tus hijos, el mejor legado, la mejor herencia, es que ellos aprendan a guardar el camino de Jehová. Vamos a orar y pedirle que Dios nos ayude en esta mañana de tiempo de la escuela dominical a ser buenos padres y a dejar un gran legado para nuestros hijos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra tan directa, tan clara, tan preciosa para cada uno de nosotros como padres. Enséñanos, Señor, a dejarles lo mejor a nuestros hijos. Bendice a cada padre creyente que está haciendo este esfuerzo en estos días, en estos meses, en estas semanas, en estos años, Señor, haciendo este esfuerzo de dejar el mejor legado para sus hijos, a guardar el camino de Jehová. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Ayuda a cada padre creyente. Ayuda también a los hijos a recibir estas cosas de estos padres creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, a todos los que han ido entrando, reuniéndose aquí por medio de esta transmisión de la Iglesia Calvario, de nuestro culto del día domingo, una cordial bienvenida a todos los que han ido entrando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hemos tomado nuestro tiempo de nuestra escuela dominical para poder dirigirnos a Dios. Están ustedes bienvenidos y continuaremos con el resto de nuestro tiempo de escuela, de nuestra escuela dominical que ya terminamos, pero con nuestro culto de adoración. Bien, hermanos, después de haber estado aquí en la escuela dominical, ahora vamos a tomar nuestro tiempo para cantar a nuestro Señor.
El primer canto es el 245, que habla de la sangre carmesí, que nos permite seguir y servir a nuestro Señor y obviamente darnos la salvación. Llevaba un peso muy abrumador, buscaba en vano a un libertador, miraba el futuro con lloro y temor, para ser salvo ¿qué haré? Buscaba calmar mi tremenda aflicción, el hombre fallaba con su instrucción, no hay un sostén para mi corazón. Para ser salvo ¿qué haré? De la cruz sangre celestial fluye liberando al rey del mal, don mayor del más grande amor. Con su sangre allí mi deuda pagó, con su sangre allí mi deuda pagó. Yo vi sangre pura manchando la cruz y los burladores dejando a Jesús. Entonces su voz me llamó y a su luz, ven a mí te salvaré. Caí a los pies del amado Señor, perdóname Padre, lloré con dolor. Jesús me oyó, me llevó el temor, ven a mí te salvaré. De la cruz sangre celestial fluye liberando al rey del mal, don mayor del más grande amor. Con su sangre allí mi deuda pagó, con su sangre allí mi deuda pagó. Qué precioso es saber que nuestro Señor ha pagado todas nuestras deudas. El siguiente canto, sabiendo que Él ha pagado todas nuestras deudas, podemos decirle al Señor, yo quiero serte fiel. Nos anima este himno del 382, al Señor seamos fieles. 382, al Señor seamos fieles. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor.
Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. La muerte, la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser, y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Cada día, sin falta, al Rey, al Señor, seamos fieles. Un himno más en esta mañana antes de poder entrar ya al mensaje de la palabra de Dios. Va a ser el 304, hoy yo quiero andar con Cristo. 304, hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre hablar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Todos debemos querer ser fieles testigos a nuestro Señor. Y ahora nos acercaremos a la palabra del Señor. Sí, querer ser fieles debe ser un deseo grande en nuestro corazón, de cada creyente, de cada hijo de Dios. Muchas gracias a todos los que han ido entrando al culto de hoy día domingo 20. Un saludo a cada padre, una vez más, un abrazo fuerte, y hemos estado aprendiendo en nuestra escuela dominical, viendo el libro de Génesis, el capítulo 18, y la vida de Abraham, que él dejó un gran legado, una gran herencia a sus hijos. ¿Qué cosa hemos dejado a nuestros hijos? Fue el tema, y al comenzar, ¿qué estamos dejando a nuestros hijos?
Ahora tenemos que ver el otro lado como hijos. ¿Estamos siguiendo el legado que nos han dejado nuestros padres creyentes? Es posible que alguien diga, bueno, mis padres no son creyentes, pero bueno, en la Escritura hay gente de Dios, hay hombres de Dios que han dejado un legado para seguir en nuestras vidas. Y ahí quiero animarles a considerar en esta mañana a vivir el legado que nos fue dejado por los padres, especialmente por aquellos padres piadosos que se ve en la Escritura. Es posible que tú no tengas un papá, un padre que tenga y viva una vida de piedad, pero ahí está en la Biblia, hay otros hombres de Dios que tú puedes seguir y vivir la vida que ellos han vivido en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 35, vamos a ver unos hombres que siguieron la palabra del Señor, que vivieron la palabra del Señor. Jeremías capítulo 35, vamos a estar leyendo en esta mañana, daré lectura a los primeros versos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas, habla con ellos, introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Entonces tomé a Sahanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Tremendo el pasaje, vamos a pedir ayuda a nuestro Dios en estos momentos. Padre Celestial, ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra en este momento. De ver, Señor, que si estamos siguiendo el legado que nos ha sido dejado por otros hombres fieles en el pasado, padres especialmente que han conocido, Señor, tu palabra y que han dejado el camino trazado para nuestras vidas, así como lo fue Abraham. Padre, no estamos hablando de que no fueron hombres que pecaron o que fracasaron en sus vidas, pero que hicieron el esfuerzo en medio de su humana fragilidad, su humana pecaminosidad todavía, Señor, pero salvados, redimidos por ti, Señor, han puesto el camino, han marcado la senda. Ayúdanos a nosotros ahora a seguir ese legado, escuchando a los padres. Pedimos que nos ayudes mientras vemos esta historia en este tiempo, Señor, en este ya culto de adoración aquí en la iglesia Calvario. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, qué pasaje el cual hoy día nos reta y nos comienza a hablar si estamos viviendo el legado que nos fue dejado. Aquí, hermanos, en la palabra de Dios está la pregunta para nosotros. ¿Estás viviendo este legado que nos ha sido dejado, así como estos hombres llamados los recabitas? Nos narra la historia que fue Dios quien habla a Jeremías y va a este grupo de personas, a un grupo familiar, los recabitas, hijos de Recab, que formaban parte ahí de la adoración a Dios, ¿no? Sacerdotes, hay gente que adoraba, que servía ahí en el templo, y les llama y les toma parte para que hagan algo que Dios ha pedido que hagan. ¿Qué es lo que está pasando? Pensando en el tema, si nosotros estamos viviendo el legado que nos ha sido dejado por nuestros padres, especialmente por nuestros padres creyentes. En primer lugar, quiero que sepas que Dios va a probar nuestras vidas. Es Dios mismo quien decide ver si esta gente está siguiendo los mandatos antes dado a sus padres. Le dice a Jeremías que los junte, que los lleve al templo y que les dé a beber vino. Que les dé a beber vino.
Y aquí ellos comienzan y entran en un periodo de prueba. Hermanos, Dios está muy interesado en la vida de aquellos que le siguen, aquellos que le sirven, de probarnos, de ver si realmente somos aquellas personas fieles que hemos escuchado el mensaje de Dios, hemos aprendido a guardar el camino como tenía en su mente el padre Abraham, que dejó luego a sus hijos. Pero Dios está probando en este punto de la historia a estos hombres, hijos de Abraham también, pero hijos de otro padre ahí, Recab, que es también descendiente de Abraham, pero son un grupo de personas dedicadas al servicio del Señor. Y les prueba. Y como prueba les pone vino para que tomen. Ahora, hermanos, tomar el jugo de la uva no era malo. Vino básicamente se refiere a todo derivado del fruto de la vid. Y entonces les pone eso y ahí Jeremías les lleva. Preguntas para nosotros hoy día. Dios va a probarnos y a veces va a usar personas, circunstancias en la vida para probar nuestras vidas. Y estamos siguiendo el legado que nos ha sido dejado por nuestros padres. Especialmente aquellos creyentes que son hijos de padres cristianos, que nos han enseñado la fe, que nos han mostrado el camino. A veces Dios va a usar personas de cualquier tipo, de cualquier índole. Va a usar circunstancias en la vida para probar nuestras vidas si estamos siguiendo el camino de Jehová, si estamos siguiendo el sentido de autoridad que nos ha sido dado en el pasado, si nos estamos aprendiendo a guardar las promesas de Dios, a recibir estas promesas también en nuestras vidas y conocer el camino de Dios. Dios va a usar estas cosas y va a ver si estamos viviendo el legado que nos ha sido dejado. En esta historia podemos notar que los recabitas pueden tener dudas y aún algunas contrariedades en obedecer lo que está ocurriendo. El verso 5 nos narra lo siguiente. Dice la escritura ahí, que fue pues Jeremías el profeta de Dios que les lleva al templo, les pone el vino. Y el verso 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenos de vino, y les dije, bebed vino. No les dijo, a ver si quieren beber vino, a ver si les gusta, no sé si pueden tomar. No, les dice, bebed vino. Es una orden, es un mandato, es el profeta de Dios. Y hermanos, a veces va a haber circunstancias en la vida cuando se trata de seguir las promesas de Dios, guardar los principios de Dios que nos ha sido enseñado especialmente de generación en generación a los que hemos recibido la palabra de Dios, especialmente de nuestros padres, que vamos a ser retados. Aquí, hermanos, ellos fueron retados tremendamente porque era el profeta de Dios que les estaba diciendo y les estaba mandando. Podían haber dudado, pero bueno, nos ha traído. De repente Dios le ha dicho que nos ordene y nosotros tenemos que obedecer. Pero es muy importante, hermanos, entender las cosas que nosotros necesitamos guardar para Dios. No cambian, hermanos. Los mandatos no cambian. Siempre los principios que gobiernan nuestra vida, las cosas que Dios ha determinado para seguir el camino de Jehová, nunca van a variar. Siempre la mentira va a ser mentira, el engaño va a ser engaño, la fornicación va a ser fornicación, hermanos, y cualquier pecado va a seguir siendo pecado. No va a haber un atisbo de algo que parece, no, esto no parece tan malo. Siempre, hermanos, y puede haber aún cuestionamientos y dudas en nuestras vidas. ¿Estás viviendo el legado dejado de parte de otros para nuestras vidas? Nosotros como hijos que tenemos padres creyentes, y si no los tuviéramos, el legado que nos han dejado los que antes de nosotros, hombres de Dios, han estado siguiendo al Señor. Algo que es muy importante, hermanos, en el versículo 6. Respecto a los recabitas. Verso 6. Miren qué nos dice aquí. Ellos determinan obedecer, hermanos. Miren lo que dice el versículo 6. Preciosa la palabra del Señor.
Mas ellos dijeron, pero a pesar de todo, aunque Jeremías les dijo, ¿ya?, aunque fueron llevados a la casa de Dios. Ese más es una contraoposición ahí en el texto. Mas ellos dijeron, note ahí, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. Ahora, no fue Recab el que les dio el mandato, fue Jonadab. Jonadab dio un mandato a los recabitas, a la familia de los recabitas. Jonadab, nuestro padre, no, nos ordenó diciendo, no beberéis, y noten lo que dice el texto, no beberéis jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Había un mandato generacional y ellos habían decidido, habían determinado en su corazón obedecer. Y hermanos, necesitamos seguir el legado que nos ha sido dejado por otros en el camino, por hombres fieles, padres fieles. Y yo quiero que hoy día también hayan padres fieles, que dejemos ese legado y que hayan hijos fieles que reciban el legado y puedan continuar, así como los recabitas. Ellos determinaron obedecer. Algunas cosas más que quisiera resaltar en este tiempo de meditación, de aprendizaje aquí, de seguir y recibir este legado. Ellos determinaron obedecer, pero nota lo que pasa en el versículo 7. Mira, aquí Jeremías les dice que tomen vino, pero no queda ahí, hermanos, el mandato. El versículo 7 dice, después de que no tomen, no beban jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Verso 7 dice, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días. Hermanos, ellos conocían bien los mandatos que estaban aquí. Un mandato que estaba siendo cuestionado, pero ellos conocían todos y conocían bien todos los mandatos que les había sido enseñados. Queridos hermanos, queridos creyentes hoy día, hijos que han tenido padres creyentes y que han escuchado los mandatos de Jehová y que han sido animados a guardar los mandatos de Dios. Conoce bien los mandatos que te han sido dados para guardar. Pero no solamente conozcas bien los mandatos, conoce bien también, como dice el texto, las promesas. El versículo 7 que estamos leyendo dice la segunda parte del versículo. Después de decir que no edifiquen, aparte de no beber, que no edifiquen casa, que no siembren sementera, que no planten viña, que no la retengan y que moren en tiendas todos los días de vuestros días. Pero viene una parte, dice, ¿para qué? Va a explicar el propósito. Y ahí viene la bendición. Para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Hermanos, los recabitas, los hijos de Jonadab, conocían bien los mandatos que se les había dado, que venían dirigidos por Dios, especialmente para ellos, para sus vidas. Pero también conocían bien las promesas de Dios. ¿Conoces los mandatos de Dios? ¿Conoces las promesas de Dios? Es imposible seguir a Dios. Es imposible vivir para Dios si no conoces bien los mandatos de Dios y las promesas. Es imposible seguir este legado, esta preciosa herencia que nos ha sido dado por nuestros padres, los que hemos tenido padres creyentes y los que no hemos tenido padres creyentes, por los hombres de Dios, hombres que han seguido a Dios en el pasado. Alabamos a Dios, agradecemos a Dios porque han habido hombres que han marcado el paso para seguir a nuestro Señor. Yo le animo, conozca bien la palabra de Dios, conoce bien las promesas de Dios para que tú y yo podamos abrazarlas y puedas vivir el legado que nos fue dejado. También en este tiempo que estamos aprendiendo, estás considerando si estás viviendo el legado que nos ha sido dejado de la palabra del Señor, de guardar todo el camino de Dios.
Ellos recibieron estas promesas y es precioso aquí en el texto, versos 18 y 19, para estar leyendo también en este tiempo. Voy a saltar algunas partes aquí, ¿ya? Ahora miren, quiero narrarles. Jeremías tenía un plan ahí con ellos. Quería no solamente probar, Dios no solamente quería probar ahí la vida, la fidelidad de estos hombres, pero también quería utilizarles como ejemplo. Y luego Dios va a usar a ellos, y eso es otra cosa que quiero que recuerdes. Cuando tú vives la vida de Dios, tu cristianismo ahora, para los judíos, el temer a Dios, el conocer a Dios, guardar los caminos de Dios, vas a ser utilizado por Dios. Aquí Dios utiliza a los recabitas como ejemplo para la vida del pueblo de Israel. Y les dice ahí en el verso 12, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Ellos fueron utilizados, hermanos, para otras personas. Pero quiero notar aquí en el texto ciertas cosas que tú y yo necesitamos recordar. Cómo ellos recibieron las promesas. Las promesas. Voy corriendo al verso 18 y 19 ahí para ir cerrando, hermanos, la idea, la enseñanza en este día. Dios le dice a Jeremías que responda ya no a Israel, va de nuevo a los recabitas. Aquí al mandato que Jonadab había dado y cómo ellos habían obedecido a Dios, cómo habían guardado, estaban viviendo el legado que se les había dejado. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas, estoy en el verso 18, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oh, hermanos, Dios prometió que ninguno de los descendientes, de los de la familia de Recab, no iba a faltar por lo menos un hombre de ellos fieles a la palabra de Dios. Oh padres y oh hijos, pensando hoy día en el Día del Padre. Los padres necesitamos hacer un esfuerzo grande por dejar un gran legado a nuestros hijos. Pero hijos, necesitamos recibir ese legado de nuestros padres para poder recibir también las promesas dadas por Dios. Yo quisiera que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos reciban la palabra de Dios, aprendan a guardar el mandato de Dios, guarden todo el camino de Dios. Quiero decirle algo importante aquí mientras contemplamos el texto. Les mencioné que los recabitas fueron utilizados para ayudar al pueblo de Israel porque los recabitas sí fueron un ejemplo. Estos hijos de Recab, de Jonadab, obedecieron en todo a Dios. Pero quiero resaltar algo, hermanos, aquí en el texto que quisiera leer en el versículo, se encuentra aquí el versículo 13. Voy a leer todo el versículo 13, pero tú lo tienes ahí escrita una parte, pero voy a leer todo el versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Quiero que te enfoques en esta pregunta. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Tremendas palabras para considerar el día de hoy en nuestras vidas, pensando en si estamos viviendo el legado que nos ha sido dejado de la palabra de Dios, de guardar sus testimonios de Dios, vivirlos ellos, entender el sentido de autoridad que hemos aprendido en la escuela dominical. Pero quiero que recuerde algo, es posible
Es posible aprender. Por eso es que Dios cuestiona. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? En este mundo, querido creyente, tenemos dos opciones respecto a los ejemplos y las cosas que nos han sido enseñadas por la palabra de Dios. Y mucho más si nuestros padres han sido creyentes. Tenemos dos opciones: aprender o decidir no aprender. Pero yo quiero decirle algo. Es posible vivir en el temor de Dios. Es posible seguir los caminos que Dios espera para la vida de cada creyente. Porque se puede aprender. Los hijos de Recab decidieron aprender. Una gran mayoría del pueblo de Israel decidió no vivir y no obedecer a Dios. ¿Qué tipo de hombre serás tú en estos días, en estos tiempos que Dios nos ha permitido vivir? Vamos a orar y pedirle que Dios nos ayude a ser los hombres y las mujeres que Él espera. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das en este día, en este tiempo, en esta mañana y tarde que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has enseñado por medio de la palabra de Dios tremendos principios para vivir, Señor, la vida cristiana. Gracias por cada hombre, cada mujer que hoy día ha dispuesto su corazón para escucharte. Gracias por cada padre que está haciendo el esfuerzo de enseñar a sus hijos comunión con Dios, a guardar el camino de Jehová, a recibir las promesas, Señor de Dios. Padre, ayuda a cada papá, pero también ayuda a cada hijo. Todos nosotros, Señor, en un sentido somos hijos tuyos y tenemos mandatos que nos han sido dados. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por los padres creyentes que se están esforzando y haciendo lo mejor que pueden por enseñar a sus hijos a guardar el camino de Dios. Gracias por estos hombres que aquí en la Biblia hicieron su mejor esfuerzo por vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a seguir este buen y gran ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero darles a todos ustedes muchas gracias por haber estado participando de este culto hoy día domingo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé un bonito día, un feliz día a cada papito que se ha reunido, que está viendo esta transmisión. Que el Señor le bendiga, que podamos vernos también en esta tarde a las 6. Nuestros cultos, no se olviden, gracias a todos los que se han conectado, a los hermanos de la iglesia, a los amigos, a los familiares. Recuerden nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana, luego domingo a las 6 de la tarde y cada miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.